la paritaria esta última fue parte del acuerdo anterior que habíamos hecho, donde habíamos quedado que posterior a los datos del INDEC de agosto, que se dan el 10-12 de septiembre, nos juntábamos otra vez para ver no solamente cómo estábamos equiparados con la inflación, sino cerrar lo que iba a ser el aumento salarial para todo el año. Una vez arrancada la mesa, nosotros llevábamos en el acumulado de nuestro aumento a lo que iba en el año en agosto un 21,3% de aumento al año. La propuesta que nuestro gremio llevó fue que nos den un 8,5% más al básico para poder llegar al 30% en octubre o un poco más. El Ejecutivo analiza esta propuesta, la acepta, con la condición de obviamente partirla en dos cuotas, el 4% que reconocía la inflación de agosto, que era 3,9%, para septiembre, y el 4,5% para octubre, llevando en octubre, que era nuestra intención, el aumento salarial a un 31,6% en todas las categorías. Eso es aceptado por el gremio nuestro, y después pasamos a discutir qué es lo que iba a pasar con los meses de noviembre y diciembre. El Ejecutivo, atento a las finanzas del municipio, nos ofrece una suma fija de 1.100 pesos en su momento para lo que era noviembre y diciembre. Nosotros planteamos que la única forma de discutir una suma fija era si en enero del 2019 esa suma se blanqueaba en los módulos de los trabajadores, en la cantidad de módulos de los trabajadores, pasando al básico, y que no formaba parte de la paritaria del año que viene, sino que era parte de esta, era el piso para negociar el otro año. El Ejecutivo lo acepta y obviamente levantamos el número del 1.100, proponiendo 1.400 nosotros, porque queríamos que les represente a los trabajadores un promedio de un 10% más a lo que habíamos acordado antes. Terminamos arreglándolo en 1.300 pesos, lo cual da por finalizado este aumento para todo el año, y obviamente con la conformidad no solamente nuestra, sino de los compañeros afiliados. El número final entonces de este año sería 31,5. 31,5 más un 10% más, que en noviembre y diciembre se percibe con una suma fija, y en enero ya se percibe en el básico, o sea que es el 31,5 más un 10% promedio. ¿Por qué digo promedio? Porque a los trabajadores de menor categoría que cobran menos, 1.300 pesos les significan más porcentaje de aumento a los que ganan más, entonces el promedio es 40. Hay trabajadores que lo superan y hay trabajadores que se quedan un poquito menos. Entonces el promedio al año es 40%. Otro tema que se analizó fue el pase a planta permanente, tal cual se había comprometido el Departamento Ejecutivo. Sí, en realidad nosotros ya teníamos el compromiso del Departamento Ejecutivo desde enero con el tema de plaza de planta permanente. Se ha ido charlando en las distintas reuniones que tuvimos de la negociación colectiva, y ya está el decreto con los 150 compañeros que pasan a planta permanente, que la fecha, porque por antigüedad, la fecha tope fue el 1 de octubre del 2013, o sea, todos los ingresados antes de esa fecha están en planta permanente a partir del 1 de septiembre de este año, con todos los beneficios que trae el estar en la planta. ¿Cuántos empleados municipales quedan sin pasar a planta permanente? No hemos hecho el número todavía, pero la relación está por debajo del 15% de que habla el convenio colectivo. Nosotros, cuando firmamos el convenio colectivo, la ley 14656 hablaba de un 20% en la relación de trabajadores de planta permanente con trabajadores temporarios. En el convenio colectivo nosotros pusimos 15% de esa relación, y aparte tenía 3 años el intendente para poder hacerla efectiva. Nosotros en estos 3 años que tiene vigencia el convenio colectivo hemos conseguido pasar alrededor de 500 trabajadores, que es un poco más de 500, porque en la primera fueron 160 y monedas, 170 el año pasado y 150 este año. Pasamos los 500 trabajadores, lo cual nos da una relación que es menor al 15%, porque la cantidad de trabajadores temporarios que no son temporarios, en realidad son trabajadores contratados, porque no existen más los temporarios. Nosotros, temporario es el trabajador que hace temporada, como bien dice el término, ¿no es cierto?, que se usa solamente en azul con el tema de los bañeros durante el periodo estival, en el único momento que tenemos trabajadores temporarios. Pero después son todos trabajadores contratados
con un contrato que tiene las mismas condiciones y en igualdad de condiciones con el de planta permanente. Lo único que no percibe el trabajador que está contratado es la antigüedad. A los 12 meses adquiere la estabilidad, como dice la ley, o sea que la diferencia del pase a planta, estar en planta permanente o estar contratado por más de 12 meses, la única diferencia está en que no perciben el 3% de antigüedad por año, nada más.